Vamos a comenzar en el día de hoy entonces una nueva serie de charlas organizadas por el Programa de Estudios Latinoamericanos con el apoyo de la Revista de Estudios Hispánicos. Muchas gracias, Stephanie, y también del Departamento de Lenguas Romances. Muchas gracias a Andrew Brown. Entonces es un esfuerzo conjunto para enfocar este tema que hemos titulado Literature as Commodity. Como he explicado a los estudiantes y a los colegas del departamento, un intento por abrir, digamos, otra senda de investigación sobre el fenómeno literario, sobre el producto literario, su producción, su recepción, su diseminación o distribución en el mercado, y también abrirnos a nuevas experiencias en la producción de escritura literaria a través de la digitalización, también la digitalización en general de las humanidades, todas nuevas cuestiones que trae aparejado el avance tecnológico y que vamos a ir tratando de incorporar para ver en qué medida materializan, digamos, el tema de lo literario como producción simbólica y los temas de mercado, etcétera, que no están de ninguna manera divorciados ni con la producción misma de los textos, ni con los fenómenos de recepción. De manera que entonces esta es la primera de 3 charlas en este semestre que yo he seleccionado, digamos, de un proyecto editorial que estoy coordinando para un libro que se titula The World Inside, que se refiere a la interiorización justamente de nuevas tecnologías y de cuestiones de mercantilización de la literatura con respecto a América Latina, para ver cómo esos procesos también se interiorizan, ya no solo cómo se inscribe América Latina en lo global, sino cómo lo global entra a la producción misma de textos y de experiencias de intercambio literario. La doctora Carolina Gainza Cortés, que nos acompaña, es profesora asociada de la Escuela de Literatura Creativa y directora del Laboratorio Digital de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. Es socióloga y máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile y doctora en lenguas y literaturas hispánicas por la Universidad de Pittsburgh. Sus intereses de investigación se vinculan con la cultura digital en América Latina, la producción cultural contemporánea y las estéticas digitales. Ha publicado narrativas y poéticas digitales en América Latina, producción literaria en el capitalismo informacional en 2018 y es coautora de La batalla de artes y humanidades publicado en el 2020, ya creo que ya está fuera, ¿verdad? Sí, se puede descargar, gratis además. Oh, bien. Y actualmente dirige el proyecto Cartografía Crítica de la Literatura Digital Latinoamericana. Hoy nos va a hablar de literatura digital latinoamericana, definiciones y reflexiones sobre la imaginación algorítmica. Nos trae además un nuevo vocabulario que vamos a tratar de penetrar juntos. Y bueno, gracias a todos por estar aquí. Carolina, adelante. Muchas gracias, Mabel, por la invitación al programa de estudios latinoamericanos y a todos ustedes por acompañarme y compartir conmigo en estas reflexiones que voy a hacer, que provienen de mi investigación de varios años ya. Voy a compartir pantalla. Y espérenme un segundo. Ya. Y voy a correr esta pantallita aquí. Ya, ahí sí. Me gustaría partir mi presentación con un poema, el poema Yanquilandia de Pablo de Roca, y que dice lo siguiente. Este poema fue publicado en 1922. Dice: nacimientos complejos,
defunciones por teléfono, matrimonios por teléfono, toda la epopeya, todo por teléfono, enamorarse radiotelegráficamente, vivir y morir en aeroplano, 100, 200 kilómetros sobre el nivel de los viejos valores humanos. Los viejos valores humanos, existir a máquina, conocer a máquina, recordar a máquina, ver a máquina, el espectáculo gris de los ángulos, triángulos o polígonos rectangulares, horizontales que resume la augusta psicología cósmica, según las pupilas matemáticas del súbdito yanqui. Mesura los fenómenos sentimentales, intelectuales, sensacionales, adoptando el sistema métrico decimal como unidad inicial. Como unidad inicial y el dólar como fin, casarse por sport, matarse por sport, hacer réclame a los pechos divinos de las niñas y al vientre de la viuda, ir cinematografiándose a lo largo de las tristezas diarias convertido yo, el hombre, yo, el hombre, yo, el hombre convertido en errantes panoramas efímeros y temas azules. País de los divorcios. ¿Qué es lo que encontramos aquí? No me voy a detener, por supuesto, en un análisis profundo del poema, pero aquí la rapidez de los tiempos se experimenta en el lenguaje. Una poética sin pausas, una rapidez que golpea al lector. Los panoramas son efímeros, todo pasa rápidamente. La tecnología de la época media nuestras acciones y configura subjetividades. La repetición en este poema refleja los tiempos modernos, industriales, pero también da cuenta de una experiencia que nos hace sentir esa experiencia a través del lenguaje. ¿Cómo son entonces los tiempos que vivimos actualmente? ¿Cómo la literatura se inserta en estos tiempos y da cuenta de ellos en sus formas y temáticas? ¿Qué preguntas nos plantean las literaturas digitales y cómo problematizan nuestra relación con la tecnología que nos rodea? El desarrollo de la literatura digital en América Latina ha crecido exponencialmente desde inicios del siglo XXI. Si bien el campo de la literatura electrónica es de más larga data e incluye obras que experimentaban con tecnologías analógicas también, podríamos decir que las literaturas propiamente digitales surgen con experimentaciones hipertextuales e hipermediales situadas a fines de los 90 en Latinoamérica. Entendemos aquí en esta presentación, pero en mi investigación también, por literatura digital, aquellas obras que experimentan con el lenguaje de códigos de forma directa o mediada. En las primeras, aquellas que experimentan con el código de forma directa, se trata de obras que están basadas en un lenguaje de programación, el cual permite generar experiencias expandidas, interactivas, multimedia, que no serían posibles de apreciar o acceder en un formato impreso. A esto se agrega también aquellas literaturas en que los algoritmos o inteligencias artificiales, que son aquellas que están ocurriendo los últimos años, ¿ya? Han sido programados para intervenir en el proceso creativo, ya sea en partes de este proceso, como en la literatura generativa, o en su totalidad, como en algunas obras generadas por inteligencias artificiales. En las segundas, aquellas donde el código está mediado, ¿ya? Me refiero principalmente a aquellas literaturas que experimentan con los medios digitales, donde los creadores no trabajan directamente con el código, sino que aprovechan las herramientas que ofrecen principalmente las redes sociales. Encontramos en esta dimensión, por ejemplo, la tuiteratura, ¿ya? Literatura en Twitter, la instapoesía, aquella que se hace en Instagram, relatos transmedia y multimedia en diversas plataformas, literaturas en WhatsApp, entre otras. Las literaturas que experimentan con el medio han sido quizás las menos estudiadas en el campo de la literatura digital, latinoamericana también en particular. Por lo tanto, ahí hay un campo de investigación aún por explorar. En mi investigación me he concentrado en el campo de las literaturas que experimentan con el código, es decir, aquellas que a través de la interacción con los lenguajes de programación
dan origen o posibilitan lo que he llamado una estética digital. Levmanovich señala que los objetos de los nuevos medios se estructuran en torno a bases de datos y algoritmos. Se trata de una nueva forma de organizar la creatividad que corre paralela y se entremezcla con la escritura, con aquellas formas de creatividad que ya conocemos. La escritura, tecnología, libro, narraciones, temporalidad lineal. Estos que acabo de mencionar no eran solo innovaciones tecnológicas. Recordemos que la escritura y el libro no son solo técnicas, sino que se constituyeron en formas culturales que tuvieron un impacto histórico en lo social, en lo cultural y en lo político. El manejo de las técnicas de la escritura, la lectura y todo lo relacionado posteriormente con el sistema libro, la circulación, la producción, la recepción, se transformó en un campo de batalla cultural que se libró durante siglos y que produjo exclusiones, dominaciones y formas de colonización, cuestión que, por ejemplo, Ángel Rama describe en su libro ya un clásico, La ciudad letrada, en relación con Latinoamérica. Esta nueva forma de organizar la creatividad en nuestras sociedades contemporáneas no solo tiene que ver con innovaciones técnicas, sino que asistimos al surgimiento de sistemas culturales que descansan sobre la lógica algorítmica. Cuando vemos una película en nuestro computador, cuando jugamos un videojuego, navegamos en Internet, lo que estamos haciendo es activar algoritmos y descubriendo lo que estas operaciones generan. Asistimos a nuevas formas de percepción y experiencia, lo cual nos lleva a preguntarnos no solo sobre el funcionamiento de los algoritmos, sus dimensiones de eficiencia y eficacia, sino que también sobre sus estéticas y poéticas. La interacción entre diversos lenguajes permite generar una experiencia en la cual nosotros podemos sentir el código. Es decir, un lenguaje que permite la manipulación, la extensión, la intervención, lo que he llamado hackeo cultural. En efecto, los algoritmos son lenguajes que moldean la experiencia humana contemporánea. Las literaturas digitales, al existir en estos lenguajes, posibles de manipular, generan en el lector, o también ahora podemos llamarles operadores o jugadores, ¿ya? Generan en ellos y ellas un deseo de intervenir los caminos, las imágenes, y de esta forma se abren posibilidades de apropiación. Los sujetos entonces no solo interpretan las obras, sino que deben actuar materialmente sobre ellas, activar sus códigos, lo que despliega diversas acciones en los dispositivos que van desde la activación de códigos simples hasta formas de generación automática de escritura. De esta forma, la experiencia estética digital que podemos observar en estas obras está marcada por formas de intervención e interacción con lenguajes maquínicos que son performados por los dispositivos que nosotros operamos. Es así como emergen posibilidades, como señala Bifo Berardi, ¿no? Y aquí lo cito: la historia es el espacio de emergencia de las posibilidades encarnadas en subjetividades dotadas de potencia. Para convertir dicha posibilidad en una forma, el sujeto dotado de potencia debe hacer caso omiso del poder, que se opone a la expansión de una posibilidad inscrita que le resulta conflictiva. Y cierro la cita ahí. La literatura digital, entonces, contiene una potencia que abre la posibilidad de imaginar una decolonización de los algoritmos, descentrarlos de sus funciones y significados dominantes en el capitalismo, liberarlos de las amarras de la eficiencia y desautomatizarlos. Tomar el mando del lenguaje, no como interactuados, es decir, como sujetos pasivos ante la tecnología, sino que como interactuantes, es decir, desde prácticas de apropiación y construcción de sentido respecto a nuestra relación con las máquinas. La siguiente.
si me empiezo a pasar mucho del tiempo, ustedes me avisan, por favor, ¿ya? Para investigar estas literaturas en Latinoamérica y abordar los temas que acabo de mencionar, nosotros construimos una cartografía de la literatura digital latinoamericana que vamos a lanzar en mayo, ahora en mayo, en un evento que vamos a hacer online. Y este proyecto de investigación data del año 2018 y lo dirijo junto a una colega, Carolina Zúñiga, que también trabaja en la Universidad Diego Portales. Este proyecto tiene como objetivo generar una visualización de datos y un archivo de las obras recopiladas, que hasta ahora son alrededor de 180 en español. En este trabajo, además, nosotros colaboramos con el proyecto Atlas, dirigido por la investigadora brasileña Tânia Rocha, de la Universidad Federal de São Carlos, Brasil, donde ellos llevan alrededor de, solo en Brasil, como unas 100 a 110 obras recopiladas. La visualización de datos presenta un mapa de Latinoamérica, que es la imagen que ustedes pueden ver ahí, ¿ya? Y voy a salir de aquí y voy a mostrarles un poco la página, aunque como les decía la vamos a lanzar en mayo. Todavía le estamos haciendo algunos arreglos, por eso no les puedo compartir el enlace. Déjenme salirme de la presentación y me voy a ir acá. Aquí. Entonces, esta es la página, ¿ya? Aquí, ahí. Entonces, como ustedes pueden ver, este mapa, las obras se pueden navegar según las técnicas, ¿cierto? Uno aprieta una de estas y se prenden aquellas que son hipermedias, ¿ya? También se pueden navegar a través de formatos, a través del género, ¿ya? Poesía, narrativa, o ambos, que combinan ambos géneros. Se puede buscar por año, ya tenemos que aumentar aquí del 2020, y también se puede descargar la base de datos de las obras para quienes quieran trabajar con la base de datos que ocupamos para armar este mapa. Cuando uno pincha en una de estas obras, se abre una ficha, ¿ya? En esta ficha ustedes pueden encontrar la descripción de la obra, ¿cierto? El país, los autores, el año, el género, y una descripción, como les decía, y si pinchan acá, ¿ya? Ir al archivo, entonces ahí van al archivo de la obra, donde pueden encontrar un video de navegación, ¿ya? De más o menos cómo funciona esta obra, ciertas características de la obra y también un archivo de imágenes, de capturas de pantalla de estas obras, ¿ya? Voy a volver a mi PowerPoint. Ay, me pasé. Ahí. Y ahora no encuentro el botoncito para... No encuentro el botoncito. No, ahí está. Anterior, ahí estaba. Ya. Ya. Entonces, bueno, ese es más o menos el proyecto, así se los mostré muy rápido, pero ustedes lo van a poder explorar a partir de mayo, ¿ya? Entonces, la visualización de datos presenta este mapa de Latinoamérica que tiene la potencialidad de irse expandiendo a medida que nosotros vamos incorporando obras. De esta forma, lo que nosotros queríamos hacer era, ¿cierto?, dar cuenta de... se ve bien la imagen, ¿no? ¿Sí? Ya. Lo que nosotros queríamos dar cuenta aquí era sobre cómo la literatura digital cuestiona los límites, tanto geográficos, por la movilidad de los escritores y artistas, así como la definición misma de literatura, sus géneros y lenguajes, ¿ya? El criterio que nosotros utilizamos para reunir las obras obedece a la siguiente definición de literatura digital. Obras creadas para ser reproducidas en un dispositivo electrónico y que presentan estructuras hipertextuales, hipermedias e interactivas
imposibles de trasladar al formato libro o en cuyos procesos de creación se utilizan intensivamente lenguajes de programación o tecnologías de inteligencia artificial. Por ejemplo, pensemos en bots, proyectos de literatura generativa, entre otros. Entonces, además del trabajo que nosotros hicimos de colaboración con la investigadora de Brasil y su núcleo de investigación, también colaboramos con otros proyectos como Broken English de Canex Zapata en México, con literatura del Centro de Cultura Digital de México, con Mónica Nepote, y con varios investigadores y creadores que generosamente nos entregaron información y materiales sobre sus propias obras, ¿ya? Mapear las obras constituye para nosotros una acción importante, porque no solo buscamos preservar e intentar garantizar el acceso a las obras en el futuro, sino que además hay un objetivo político: visibilizar la literatura digital latinoamericana en el contexto de la literatura mundial. En el campo de la literatura digital existe una fuerte presencia de literaturas digitales estadounidenses y europeas, con sus asociaciones, organismos y archivos que les dan una visibilidad mucho mayor, donde las literaturas digitales latinoamericanas han tenido un espacio menor. Los proyectos que mencioné, como e-literatura, Broken English, el de Brasil y muchos otros, permiten situar la producción literaria regional y contrarrestar no solo la perpetuación de formas de colonialidad literaria, sino que también la lógica de visibilidad algorítmica. En efecto, estos proyectos que acabo de mencionar, junto con el nuestro, dan cuenta de un movimiento decolonizador. No solo agrupan y visibilizan obras y autores, sino que instalan preguntas también respecto a formas de apropiación, la existencia de relaciones diversas con la tecnología, cómo esta es resignificada y cómo permea la construcción de subjetividades latinoamericanas en el contexto global, actual. De alguna manera, estas literaturas dan cuenta de lo que Yu Cui llama cosmotécnicas, es decir, interrogan respecto a las formas particulares en que los lenguajes algorítmicos son utilizados, tematizados y apropiados, configurando estéticas que sitúan las tecnologías en contextos culturales determinados. Esto rompe con la idea que desde el sur global somos consumidores de tecnología y literaturas, ya que en estas obras podemos observar ejercicios de decolonización tecnológica y producción de pensamiento respecto a cómo incorporamos y transformamos las tecnologías. En las literaturas incluidas en esta cartografía, ya que están viendo ahí, encontramos diversos tipos de obras. Les había mencionado ya hipertextos, hipermedia, poesía y novelas generativas, donde parte o la totalidad de ellas ha sido generada por algoritmos, bots poéticos, literatura creada por inteligencia artificial, que son las menos. Todas existe una interacción menor o mayor con lenguajes de programación. En algunas, como en los hipertextos e hipermedias, la programación fomenta la interacción entre lenguajes y con los operadores lectores, donde estos son llamados a activar códigos de estas obras a través de diversos recursos, desde, por ejemplo, presionar enlaces, activar imágenes en movimiento, realizar ejercicios de escritura, proveer de información a la obra, entre otros. En los bots y en la literatura generada por inteligencia artificial o algoritmos, encontramos escrituras automatizadas, donde los algoritmos realizan ejercicios combinatorios a partir de una base de datos de escritura, hasta aprender de la información entregada por el programador, generando un texto propio. Dentro de estas últimas, ya de estas literaturas generadas por algoritmos, se encuentra Lagunas de Milton Lauf, que es uno de los ejemplos que yo les quería mostrar acá. En su sitio web nosotros podemos encontrar el siguiente mensaje. Para descargar su versión única, no hay dos textos iguales de la novela Lagunas, solo debe completar el siguiente formulario.
recibirá un mail en su cuenta de correo con un link para descarga. El link de descarga estará activo por 48 horas a partir de la primera descarga que realice. Luego deberá esperar un mes para descargar otra copia distinta de la novela. Entonces, no tenemos dos textos iguales. Es decir, yo, por ejemplo, he descargado 2 veces la novela, una vez en el año 2015 y otra en el año 2017, donde es posible observar cambios en ciertos capítulos, donde cambian también como la presentación de los hechos. Estos cambios ocurren en los capítulos donde el personaje principal, Martín, viaja en un tren, donde a partir de un algoritmo, algunas partes del relato se recombinan con cada descarga del audio. En uno de los episodios del tren, Martín piensa, y cito, lo único que cambia es cuando suceden las repeticiones. Cierre de cita. En efecto, el algoritmo no provoca cambios en el eje del relato de la novela, sino que estos cambios se limitan a recombinar ciertos recuerdos y pensamientos del personaje principal cuando éste realiza viajes en el tren. ¿Ya? El algoritmo va llenando las lagunas de memoria que podemos encontrar en el relato, de recuerdos que realiza el personaje. La historia cambia de la misma forma que cuando revisitamos nuestra memoria. El algoritmo llena los espacios en blanco en la memoria del personaje, donde se puede observar un entramado hipertextual en el cual las historias se cuentan de diversas formas en esos capítulos, dependiendo de la versión que tengamos de la novela. Al igual que la memoria y las diversas formas en que nosotros evocamos recuerdos, el algoritmo se recombina, generando distintas versiones de un mismo suceso cada vez que accedemos a una versión de la novela. En esta novela, el algoritmo utilizado da cuenta de la posibilidad que tanto estos algoritmos como nosotros tenemos de intervenir el curso de los acontecimientos. El lenguaje de código y su ejecución en la novela simula la forma en que se actualiza y se modifica la información en las redes. Cada vez que nosotros entramos a Internet, ¿encontramos la misma información? Tenemos la idea de que nada cambia, de que nada se pierde en el mundo virtual. Pero dado que todo está en constante cambio, cada vez que entramos a nuestras redes, a una página, la información varía o se reconfigura. Eso es lo que realizan los algoritmos. Están sometidos a una activación constante que desencadena acciones dentro de la máquina en respuesta a acciones nuestras que al mismo tiempo afectan nuestra percepción y experiencia. En el caso de Lagunas, los algoritmos participan de un ejercicio de imaginación, en que simulan las diversas variantes de los acontecimientos, y el personaje principal reflexiona sobre cómo esto se parece a la forma en que nosotros organizamos nuestras memorias y recuerdos. En este sentido, el algoritmo dialoga con nosotros y se activa a partir de una acción nuestra, pero en ese activarse genera relatos diversos. Se genera en esta novela una relación simbiótica entre el lenguaje de código y el lenguaje natural, humano, donde la historia a la que accedemos ocurre solo por la interacción entre estos. En esa interacción, nosotros afectamos el algoritmo cada vez que solicitamos una versión de la novela. De esta manera, la novela nos hace preguntarnos por ese algoritmo que genera cambios. ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo lo afectamos si nos adecuamos a su lógica? Cuando vemos que ciertos pasajes de la novela cambian, podemos ser conscientes de ese lenguaje otro, donde nuestra experiencia y forma de percibir el mundo se ve trastocada. El lenguaje de los algoritmos produce un efecto de extrañamiento y ejerce una fuerza simbólica y estética. La autonomía que adquiere ese algoritmo al modificar las historias nos enfrenta a la experiencia que hoy tenemos del mundo, donde la técnica construye un nivel que de alguna forma opera paralela a la experiencia humana. El algoritmo de Lagunas es simple. Mabel, ¿me querías decir algo? No, se había cortado un minuto, pero se retomó inmediatamente. Ok. Entonces decía que el algoritmo de Lagunas es simple.
solo afecta ciertas partes de la historia, recombina lo que el autor había escrito inicialmente. No escribe nada nuevo, pero sí escribe con el autor al afectar la estructura de la novela, realizando un acto creativo. ¿Podría este autor humano generar con su propio cuerpo, con su escritura, una versión diferente de la obra cada vez que alguien se la solicita y enviarla en 48 horas? El algoritmo se transforma en una especie de coautor en ese sentido, ejecutando una tarea que el humano no podría realizar. De esta manera, el algoritmo describe e interactúa con la escritura humana. Este es solo un ejemplo de las diversas literaturas que podemos ver en la cartografía. Entonces, en una era en que es fundamental pensar la técnica y nuestra relación con esta, las literaturas digitales latinoamericanas instalan posibilidades donde los sujetos dotados de potencia, como señala Berardi, establecen relaciones situadas con las tecnologías, vinculando estas experimentaciones con la tradición literaria experimental latinoamericana, así como con una particular incorporación de las tecnologías en la cultura. Nos invitan también a analizar las condiciones coloniales que abre la datificación y la digitalización, y desde la literatura, cómo estas tecnologías se insertan en nuestra subjetividad y abren espacios para imaginar otros regímenes estéticos. Ya para ir finalizando, porque creo que estoy más o menos en el tiempo, para ir finalizando estas reflexiones, me parece fundamental pensar más allá de las visiones celebratorias de un desarrollo tecnológico sin límites y aquellas visiones pesimistas, apocalípticas, respecto al dominio que podrían ejercer los algoritmos inteligentes sobre lo humano. En las literaturas digitales creo que se abre un espacio para pensar relaciones póstumas. Los sistemas técnicos adquieren cierta autonomía, justamente porque nosotros, los humanos, creamos tecnologías que luego se desprenden de nosotros. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos problemas con separar a la obra, al objeto libro de su autor? El libro tiene su propia existencia como objeto técnico estético y cumple una función en la cultura. Establecemos una relación social con esto. Simondon apela de alguna forma a esta misma relación y a que los objetos técnicos tienen un modo de existencia donde, si bien son expresiones de lo humano, adquieren autonomía en el mundo de la significación y prescinden de nuestros cuerpos humanos para poder funcionar. En este espacio, nuestra función humana es la de ser, de alguna manera, reguladores o coordinadores, comprendiendo la singularidad de la existencia de los objetos técnicos y las maneras en que nos afectamos mutuamente. En este reconocer esas existencias técnicas, de acuerdo a Simondon, podemos liberarnos. Y aquí cito: es difícil liberarse transfiriendo la esclavitud a otros seres, sean hombres, animales o máquinas, sean hombres, animales o máquinas. Reinar sobre un pueblo de máquinas que convierte en siervo al mundo entero sigue siendo reinar, y todo reino supone la aceptación de sistemas de servidumbre. Cierro la cita. En nuestra era, lo que permite la existencia de las máquinas y su acción es un lenguaje, el código basado en algoritmos, y como bien señala Alexander Galloway, uno de los grandes descuidos de los estudios literarios contemporáneos es la inhabilidad de poner los lenguajes computacionales a la par con los lenguajes naturales. En América Latina no existía una preocupación especial por pensar la técnica desde un pensamiento poscolonial y decolonial. Los estudios culturales latinoamericanos se ocuparon de los medios tecnológicos como el cine, la radio, la televisión, pero han abordado muy poco desde los 90 las nuevas tecnologías que han poblado el mundo. Quizás la excepción son Beatriz Sarlo y Néstor García Canclini, quienes han escrito sobre las nuevas tecnologías de escritura y los algoritmos, analizando, en el caso de Sarlo, cómo afectan la escritura, y en el caso de García Canclini, cómo los algoritmos nos gobiernan, en su último libro sobre todo. Jesús Martín Barbero es quizás el único que ha buscado comprender los últimos fenómenos tecnológicos desde una mirada que enfatiza
procesos de apropiación. A pesar de esto, la rapidez con que las tecnologías digitales han cambiado nuestra existencia parece habernos dejado cruzados de brazos con pocas herramientas teóricas y conceptuales para abordar estos fenómenos. Los estudios latinoamericanos, por su parte, han tendido también a mirar con desprecio este tipo de experimentaciones muchas veces. Entonces, ¿de qué forma podemos pensar la relación con la tecnología desde imaginarios y narrativas latinoamericanas? En una época en que la penetración del lenguaje, de los algoritmos y el desarrollo de inteligencias artificiales avanzan a pasos agigantados, ¿qué tipo de narrativas estamos construyendo respecto a estas tecnologías? ¿Qué estatus tienen los algoritmos como lenguaje? ¿Y qué puertas se abren para pensarlos en relación con la literatura? Oh, ¿qué hice? ¿Me salí? No, lo achiqué. Perdón. Y me fui a otro. Anterior. Ahí. Ya. Ahí sí. Estaba con las preguntas entonces. ¿Qué estatus tienen los algoritmos como lenguaje? ¿Cierto? ¿Qué puertas nos abren para pensarlos desde la literatura o en relación con la literatura? ¿Cómo abordar estas preguntas desde el pensamiento latinoamericano? ¿De qué forma la literatura nos puede servir para pensar la relación con los algoritmos y existencias maquínicas desde una perspectiva poshumana? Es decir, que no reproduzca la visión moderna occidental del humano y que nos permita echar mano a cómo visiones y saberes subalternos, subalternizados por epistemologías eurocéntricas. Considero que una relación diferente con las tecnologías contemporáneas, que nos invite a pensar nuestra condición digital, no desde el miedo a las máquinas, sino que desde las condiciones de existencia del presente, se encuentran en la literatura digital. Una crítica de los algoritmos no es solo cuestión de incorporarlos como lenguaje poético dentro de nuevas aproximaciones literarias. Es también un imperativo político, como si fuera una especie de neoformalismo. Estas literaturas, al desautomatizar los lenguajes de código, al sacarlos de su función de eficiencia y utilitarismo, podemos percibirlos a través de nuestras navegaciones, en nuestras interacciones, en la posibilidad de manipularlos y de esa forma acercarnos a su modo de existencia en el contexto particular latinoamericano. Pensar la técnica desde epistemologías diversas es fundamental para contrarrestar los colonialismos contemporáneos. Las literaturas examinadas que forman parte de la cartografía de la literatura digital latinoamericana que les mostré, nos invitan a pensar una particular relación con la tecnología, la cual da forma a nuestra condición digital latinoamericana. Así, de esta manera, la literatura, ahora en formatos digitales, mantiene y reinventa su función de abrir imaginarios tanto respecto a nuevas formas de vida sociales, políticas y estéticas, como también en cuanto a nuestra relación con la técnica desde epistemologías situadas. Muchas gracias, lo voy a dejar hasta ahí para que podamos conversar y dialogar. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien, muchas gracias. Carolina, por suerte tenemos bastante tiempo para conversar, plantear preguntas, dudas, intercambiar experiencias, etc. Entonces, ustedes tienen la palabra. Pato, adelante. Hola Carolina, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, me parece genial. ¿Perdón? No se oye. No se oye. Se escucha cortado. Se escucha cortado. ¿Y cómo me escuchan mejor? A ver. Patricio. Sí. Acércate al micrófono. Estoy bastante cerca de la melena, pero puede que no esté funcionando muy bien. ¿Se escucha cortado? ¿No? Se escucha cortado. Pero Mabel no es Patricio. Somos todos. Yo también. Pato no.
sigamos con la próxima pregunta, porque ya si puedo arreglar esto. Bueno. De repente, si te pones audífonos. Eso voy a hacer. No tiene nada que ver. ¿Ahí pasó? ¿No? Ahí pasó. Ahí se fue. Yo creo que el micrófono de Pato trae un feedback, entonces al cerrarlo también se perdió el ruido. Ah, puede ser. ¿Quieres tratar de nuevo, Patricio? Que puede que tenga como un eco. Sí. Sí, que tenía algo abierto por ahí. Patricio. Matamos al pato. Bueno, ¿algún otro que quiera utilizar el tiempo y después regresa Patricio? Yo te voy a hacer una pregunta, Carolina. Por favor, Juan. Muchas gracias por la presentación, es súper cuidadosa, me encanta el trabajo que estás haciendo, el mapeo ayuda un montón, ¿sí? Porque todos sabemos que todo está en la internet, pero la internet es tan grande que nunca sabemos dónde está. Exacto. Te quería hacer una pregunta respecto a la cuestión de los límites y posibilidades que el lenguaje en su especificidad cultural, es decir, como código concreto, no como código teórico, presenta en dos sentidos. Por un lado, conocemos por la historia cultural latinoamericana que el lenguaje, por ejemplo, en la comedia de cine latinoamericano, fue una de las formas que protegió el mercado latinoamericano porque las comedias latinoamericanas con la lengua latinoamericana, en el español o en portugués, se podían hacer baratas para un público que era capaz de reconocer el código o los códigos, tanto los culturales como los lingüísticos, y esa era la condición de posibilidad de ese mercado. ¿Sí? Yo le llamo a esto la ventaja de lo vernáculo. Y esa ventaja de lo vernáculo opera en una serie de mercados culturales. Tú dijiste al comienzo que la literatura escrita en español, o escrita en portugués también, porque hablaste de la literatura latinoamericana, no gozaba del mismo grado de circulación o visibilidad en las formas sociales de compartir el conocimiento dominadas por el inglés o los lenguajes o los otros lenguajes europeos como el francés, ¿sí? Voy a terminar muy pronto la pregunta. La primera es sobre las ventajas que la especificidad de la lengua lingüística y cultural presenta. La segunda son las limitaciones que la propiedad de las plataformas y de los códigos, es decir, de los softwares, tienen desde el norte. ¿Sí? Entonces, hay una posibilidad de mercado, hay una posibilidad de interacción cultural, pero está limitada por las formas de participación que las plataformas que tienen una economía política específica y norteña, por decirlo de alguna manera, representan, porque solo hay un Twitter, porque solo hay un Instagram, porque solo hay un Facebook, ¿sí? Entonces te quería plantear esa posibilidad de pensar las posibilidades y los límites en relación con estas dos formas distintas de lenguaje. Sí, a ver, primero para ir a la primera pregunta sobre las ventajas de la especificidad ¿cierto? De los lenguajes como código. A ver, como tú decías, efectivamente uno de el esfuerzo que se ha hecho en estos distintos archivos es justamente de reunir literaturas porque, no sé, digamos, hace poco parecía como si habían unas obras por aquí, otras por allá, pero eran muy difíciles de encontrar, a diferencia, por ejemplo, de los archivos que se estaban haciendo en Europa y en Estados Unidos, que reunían la literatura digital que se estaba haciendo en esas regiones, en esos países, y que por lo tanto permitían ampliar el público, ¿cierto? Y los lectores de este tipo de literatura que todavía también es muy reducido, ¿ya? No es que se trate de una literatura de un público muy amplio. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero por ejemplo, en el campo de la literatura infantil se ha entrado con mucha fuerza estas literaturas interactivas, ¿ya? Ahora, el esfuerzo que nosotros hacemos en Latinoamérica de generar repositorios, archivos como la cartografía, lo que se está haciendo en Brasil, lo que ha hecho el Centro de Cultura Digital en México, ¿cierto? En el fondo nos permite acercar estas literaturas desde el lenguaje castellano y el portugués
a el público latinoamericano, porque si no, de otra manera, no sé, yo lo veo en mis mismos estudiantes, lo que hacían era tomar como ejemplos las literaturas que se estaban haciendo en Estados Unidos o en Europa. Entonces, en ese sentido, yo veo, ¿cierto?, que desde ahí se puede generar, como decía, no solo una cuestión de visibilización, sino que también pensar cómo se están apropiando las tecnologías en la creación literaria en América Latina y cuáles son las particularidades que tiene, ¿ya? Tanto en términos de las tecnologías que se utilizan, ¿ya?, que muchas veces son muy precarias, como también respecto a los temas que empiezan a aparecer en estas tecnologías, o sea, en estas literaturas, perdón, ya que están relacionados con la reflexión sobre, por ejemplo, la colonización tecnológica, el uso de los lenguajes algorítmicos, la interacción entre distintos lenguajes como el lenguaje sonoro y el lenguaje visual, ¿ya? Y en ese sentido, creo yo, se imprime en estas literaturas una cierta identidad también, ¿ya? Por otro lado, en relación con las limitaciones de las plataformas, ese es un gran tema, porque esa es una también de las razones por las cuales nosotros decidimos hacer estos registros, que finalmente terminaron en registros en video e imágenes de las obras, un poco análogo, porque nuestra idea en un comienzo era tratar de simular o replicar las obras, ¿ya? Sobre todo aquellas que habían desaparecido, pero nos dimos cuenta, que no estaban disponibles en Internet, pero nos dimos cuenta de que era un trabajo muy caro y que nada nos aseguraba que, no sé, pasamos obras a lenguaje HTML5, pero nadie nos asegura que el HTML5 vaya a seguir funcionando en unos años más. Entonces, finalmente decidimos como guardar las obras de esa manera. ¿Y esto a raíz de qué? De justamente que, por ejemplo, muchas de las literaturas latinoamericanas a principios del siglo XXI utilizaron Flash, el software Flash, para hacer literaturas interactivas. Y muchos de ustedes recordarán que el año pasado en nuestros navegadores apareció la advertencia de que Flash va a desaparecer de su navegador en diciembre del 2020. ¿Qué significó eso? Que ahora hay muchas obras a las cuales nosotros ya no podemos acceder. Yo diría a gran cantidad de obras. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un esfuerzo por tener un registro de esas obras, aunque sea en formato de video o imágenes, ¿ya? Pero por otro lado, se ha empezado a tomar conciencia de la importancia, sobre todo en América Latina, de utilizar tecnologías libres. Eso es súper importante, porque al utilizar tecnologías libres puedes adaptar, ¿cierto?, esas tecnologías a el tipo de obra o lo que sea que quieras generar y la puedes ir modificando según las necesidades del usuario o de la persona que las está trabajando. Y así dejas de depender de estos software privados. Ahora también, por supuesto, el tema de las plataformas como Twitter, Instagram, y que yo les decía que ese tipo, las obras que se generan en esas plataformas son las menos estudiadas, yo creo, también plantea el tema de qué pasa si se cae Twitter, así como se cayó Flash, o se cae Instagram. Es un material que de alguna manera se perdió, aunque por otro lado está la paradoja de que muchas de estas obras, sobre todo la poesía de Instagram, en historias de Instagram, está hecha para desaparecer. Entonces, para desaparecer en 24 horas. Entonces ahí hay una serie de temas súper interesantes, yo creo, de investigar, un campo súper amplio que yo creo que es muy fascinante. Eso. Eso. Tenemos una pregunta de Patricio. ¿Estás ahí, Patricio? La puso en el chat porque... No, yo sé que la puso, pero creo que la puedes hacer porque creo que ahora ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan mejor ahí? Sí, ahora está bien. Ah, qué bueno. Sí. Creo que ya contestaste un poco la pregunta, Carolina, pero era básicamente preguntarte si es que, ya que llevas tantos años mapeando la literatura digital, ¿has visto algún cambio no solo en las tecnologías que se usan, sino como en los temas, las formas? ¿Se has visto que se está haciendo más poesía y menos narrativa? ¿O
no sé, ¿has visto algún cambio a través del tiempo? Porque siempre nos repiten este cambio entre la web 1.0, 2.0, Internet de las cosas, bueno, ya no sé cuál será la última moda, digamos, pero va cambiando muy rápido. ¿Has visto algún cambio en este tiempo? Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, a principios del 2000, las primeras obras eran hipertextos, eran solo textos interconectados, un poco como una rayuela, pero multiplicada. Después empiezan a aparecer los hipermedias, que incluían videos, imágenes, sonido, etc. Y ahora en las últimas etapas se ha dado con mucha fuerza la literatura generada en redes sociales, ¿ya? También la literatura que experimenta con algoritmos que permiten generar, ¿cierto?, ya sea partes de la obra o la obra completa. Y ahí ya entran tecnologías de inteligencia artificial. Por ejemplo, hay un libro publicado en México que es casi enteramente generado por inteligencia artificial, donde por supuesto igual interviene el autor para hacer que algunas cosas queden coherentes, eso siempre pasa, pero la inteligencia artificial es capaz de aprender a escribir, y eso a mí me parece fascinante que existan como estas literaturas generadas por estas tecnologías de machine learning. Eso es como lo último que se está haciendo ahora, o sea, igual ha ido habiendo un cambio, y también creo que la literatura digital predomina la poesía, ¿ya? Yo creo que por la tradición experimental de la poesía más que de la narrativa, predomina la experimentación poética. Ok, Ángela. Bien, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Yo quería que si podías conversar un poquito más de la conexión que haces entre memoria y algoritmos, porque me estaba acordando de Nona Fernández en La Dimensión Desconocida, hace unas conexiones tecnológicas increíblemente fascinantes entre gente que solo vive en la pantalla. Y esa gente que solo vive en la pantalla, por supuesto, está asociada a la dictadura o a las desapariciones forzadas, pero ella lo pone como una exposición muy sólida de las fisuras y de las incongruencias post-dictadura. Entonces, si nos puedes comentar un poquito más de esa memoria truncada que queda allí súper explícita con lo que mencionaste, memoria de algoritmo, quizá. Gracias. En realidad esa es una que, esta conexión tiene que ver principalmente con, como con esta novela Lagunas, ¿ah? Porque en el fondo lo que hace el algoritmo en esta novela es que el personaje principal, ¿cierto?, que es en los capítulos en que va, no les voy a hacer spoilers, no se preocupen, pero en el fondo el personaje principal hay unas partes en que va viajando en un tren, y entonces ahí él va recordando cosas. Y cuando tú descargas otra versión de la novela, te das cuenta de que esos capítulos en que viaja en el tren han cambiado y aparecen otros recuerdos, ¿ya? Entonces, cómo de alguna manera la memoria es manipulable por estos algoritmos, y eso nos da para pensar, ¿cierto?, de cómo también de alguna manera los algoritmos manipulan nuestra memoria. Por ejemplo, cuando tú entras a Facebook, ¿cierto?, y te sale tu recuerdo del día, ¿ya? Entonces te hace recordar ciertas cosas que efectivamente tú no te acordabas, y llena un espacio en tu memoria. Por otro lado, está una cosa que nosotros estudiamos, pero en otro proyecto que hicimos sobre Raúl Zurita, un proyecto multimedia que tenía que ver con la memoria y cómo las memorias se vuelven multimedia, ¿ya? Es decir, cómo tú vas construyendo una memoria que ya no tiene que ver solamente con ir al archivo físico y consultar documentos, sino que también están, ¿cierto?, los videos, está, bueno, las redes sociales, están, etcétera, los sonidos, todo eso, ¿cierto?, transforma de alguna manera o afecta, ¿cierto?, la construcción de nuestra memoria hoy día. Entonces, como que desde ahí lo estábamos pensando
un poco, tanto desde esa novela como también desde este otro proyecto que te comentaba, que era el proyecto sobre Raúl Zúñiga, que lo pueden encontrar en la página del laboratorio por si les interesa. ¿Otras preguntas? Mabel, tienes 2 manos levantadas. ¿Tengo? Sí. Pili, adelante. No las veo. Carolina, mucho gusto y muchísimas gracias por una presentación tan clara. Para mí esto es un tema pues muy poco explorado, pero quisiera preguntarte tu postura y tu visión respecto a la brecha digital, que pues obviamente en el sur global y en Latinoamérica es grandísima, y pareciera que cada avance tecnológico pone bajo la lupa esta brecha, la cuestiona, y me gustaría saber si crees que el crecimiento, la proliferación y ahora el archivo de esta nueva literatura digital tiene potencial de alguna forma para reducir esta brecha, o si la hace mucho más ancha o simplemente la visibiliza más. ¿Cómo se posiciona este proyecto ante esta realidad de la brecha digital? Sí, yo creo que eso también es algo a lo que le hemos dado muchas vueltas, porque yo creo que una forma de acercar las tecnologías, porque la brecha digital no tiene que ver solo con el acceso a la tecnología, sino que también con los usos y el conocimiento de la tecnología. Y a las lenguas, perdón que te interrumpa. Claro, entonces nosotros pensamos que literaturas como esta u otras artes que experimentan con la tecnología y que se apropian, ¿cierto?, de las tecnologías, que le dan otro significado, puede ayudar en términos de disminución de las brechas al acercar las tecnologías digitales a través del arte, ¿cierto?, a las personas, ¿ya? Y desde ahí, ¿cierto?, que las personas se familiaricen con cómo funcionan los algoritmos, que yo creo que la gran mayoría de la población no sabe, ¿ya? De cómo funcionan los algoritmos, cómo nos afectan, dónde están, qué hacen, ¿ya? A través del arte. ¿Ya? Yo creo que en ese sentido el arte puede servir como un vehículo, en este sentido también como de cambio social y político, tener una función política. Ahora, respecto a la brecha digital, ese es un gran tema, porque hemos visto durante la pandemia cómo la brecha digital, que ya existía, ya en América Latina era muy fuerte, la pandemia lo que hace es profundizar la brecha, porque no solo visibiliza la desigualdad en el acceso a las tecnologías, sino que también la falta de una alfabetización digital, ¿ya? Lo hemos visto todos nosotros, pero en Chile, o quienes vivimos en Latinoamérica, ¿no es cierto? Los niños subidos arriba del techo para tratar de agarrar la red de internet, niños que no tienen teléfonos ni computadoras en sus casas, o que tienen que compartir una computadora entre muchos estudiantes, etc. Entonces, lo que hizo la pandemia fue visibilizar y profundizar la brecha digital, y yo creo que en ese sentido, experiencias como esta, como la literatura o el arte digital, pueden contribuir a no solamente pensar imaginarios y alternativas y formas de apropiación tecnológica, por ejemplo, a través de tecnologías libres, ¿ya? Que no tengamos que depender de tecnologías privadas, sino que también sobre el conocimiento de estas tecnologías, cómo funcionan. En ese sentido, bueno, yo siempre creo como en la función política del arte, entonces en ese sentido, por ahí va un poco mi respuesta. Francisco. Hola, sí, muchas gracias. Pensando un poco en estas tecnologías libres, pero también como libre acceso que tienen estas plataformas, pienso en los proyectos del CDC o la Ciudad de México, o el CCD, perdón, ni siquiera recuerdo. El CCD. Y Broken English, y luego piezas como La máquina distópica de Verónica Gerber, o Permanente Obra Negra de Viviana Ben-Shushan. Qué hermosa esa obra. Podemos trazar también como una postura política a través de los artistas que se involucran en estos proyectos, que apuestan por lo efímero y también por un acceso
de alguna forma libre y crítico del mismo sistema en el cual están embebidos, no tanto en el sistema político-económico, sino también en el régimen cultural, el circuito literario, donde se da a gratuidad un texto que también se puede comprar, que critica el mismo sistema, que recibe fondos de un banco internacional. ¿Cómo podemos...? Todavía no he encontrado una obra de este como calibre que esté siendo capitalizada, ¿no? Entonces podemos mapear algunas como ideas que se estén como dialogando, conversando entre estos artistas, no de forma voluntaria o tácita, pero sí de alguna forma como en una postura o línea política que se esté siguiendo. Claro, o sea, a ver, aquí una de las cosas que ocurren, en mi investigación me interesó mucho, sobre todo en mi investigación de doctorado, como trabajar cómo había cambiado el modo de producción cultural. Y lo que ocurre con los artistas que hacen obras para Internet, ¿ya? Es que se saltan a los mediadores, ¿ya? Se saltan a la industria. Entonces pueden poner, ¿ya? Antes, si yo quería publicar mi novela, tenía que ir y negociar con una editorial porque si no nadie me la lee. Hoy día puedo poner mi novela en Internet y, no sé, hacerme promoción por las redes sociales y alguien la leerá. Y con la literatura digital pasa algo similar, ¿ya? Además, tampoco había mercado, no hay un mercado para la literatura digital en términos editoriales. De hecho, no conozco ninguna, o sea, sí, ahora han aparecido algunas editoriales que publican obras digitales, sobre todo infantiles, pero son caras, todavía no es algo muy amplio. Entonces, efectivamente, uno puede encontrar una postura en la literatura digital por el acceso abierto, por el acceso libre, pero que muchas veces tampoco están conscientes. Yo hice entrevistas, al menos en Chile, a los autores, y que en el fondo ellos decían, bueno, yo la pongo en Internet porque quiero que alguien la vea y la lea, pero no estaban muy conscientes respecto al tema del Creative Commons, ni nada. Los que sí son muy conscientes de eso son los músicos, ¿ya? Ahora, pero efectivamente lo que ocurre con la literatura digital es que todas estas obras están ahí, son experimentaciones que están en Internet y cualquiera puede acceder a ellas y no son obras que estén dentro de un mercado, no son, ¿cómo es que se llama?, mercancías en ese sentido. Sí hay, yo diría, como en la cartografía, hay como 2 o 3 que se venden, que son de acceso pagado, ¿ya? Pero 3 de las 180. Hay algunos autores que han desarrollado, por ejemplo, aplicaciones, sobre todo de poesía, para instalar en los teléfonos, ¿ya? Que uno puede jugar con ella y qué sé yo, ahí está Piringer, si es que mal no recuerdo el apellido de él. Ahora, surge en el último mes, no sé si ustedes lo vieron, un fenómeno muy interesante y que nos vuelve a la discusión sobre la cuestión del mercado y el acceso abierto y la cuestión de la privatización del arte, que es lo del criptoarte. No sé si ustedes lo vieron, esto de, ¿cierto?, de los, ¿cómo se llaman? Los tokens no fungibles. Yo tampoco soy una experta en el tema, pero en el fondo ahí se crea un mercado, ¿ya? Y nos vuelve a la cuestión de la pregunta de si... ¿Cómo van a funcionar estos mercados? ¿Cuál es el rol de los autores ahí? Y cómo, y efectivamente, si desde el arte esto significa un beneficio o más bien va en contra de lo que significa la cultura de Internet, ¿cierto?, de acceso libre. En fin, surgen un montón de preguntas. Así que yo creo que con esto del criptoarte va a haber una vuelta a la discusión sobre la cultura libre y la cultura privada en lo digital. Llegaron 2 preguntas por la vía del chat, entonces voy a llamar a las personas que lo hicieron. La primera es Santiago, por favor, adelante. Muchas gracias por la presentación. Voy a leer la pregunta como la escribí. Quería pedir si podías expandir o desarrollar y, de ser posible, dar más ejemplos de lo que propones cuando hablas de decolonizar el algoritmo, sobre todo teniendo en cuenta que las realidades materiales y de las bases de datos que los nutren y sus operadores principales ocupan y reproducen epistemologías inherentemente imperiales, coloniales.
este proceso de decolonizar funciona solo en la reapropiación y al sacar los algoritmos de su contexto productivo, o de qué otras formas se hace posible. Por último, ¿qué otros tipos de prácticas permitirían ese tipo de intervenciones? ¿No? Porque pues todo esto entra mucho en el contexto de que ahorita hablamos de decolonizar todo, pero como que también como que pierdo como sí, ¿no? Que eso, o sea, los algoritmos son herramientas de control. O sea, no es que los algoritmos nos están escribiendo a nosotros, si queremos ser más, o sea, al pensar como la materialización de la ideología contemporánea es el algoritmo, ¿no? Si queremos pensar en la unidad mínima ideológica. Entonces, por eso me llama mucho la atención eso. Muchas gracias, igual, tremendo. Sí, me parece interesante porque o sea, súper buena la pregunta, porque en el fondo, digamos que todo lo que son las bases de datos, ¿cierto? Las formas de vigilancia, el desarrollo de las tecnologías, están concentradas en un solo lugar, podríamos decir, ¿ya? O en un lugar principal que es Silicon Valley, ¿ya? Y son manejadas por Google y todas estas otras plataformas como Facebook, Spotify ahora, etc. Entonces, sobre todo en la producción de arte digital, ¿ya? Donde estas empresas están impulsando mucha producción de creación artística, sobre todo con inteligencia artificial, ¿ya? Eso plantea una situación problemática para Latinoamérica en el sentido de que estas tecnologías quizás cada vez van a ser más baratas, ya solo algunos las van a saber usar, como también ocurre ahora, ¿ya? Y eso en qué situación deja, ¿cierto?, a la diversidad cultural en Latinoamérica y a los creadores latinoamericanos que muchas veces estamos un poco atrás en el uso de esas tecnologías. Entonces, quizás una apuesta en ese sentido es que no es fácil, ¿cierto?, pero es como empezar a empujar por el desarrollo de tecnologías propias, ¿ya? O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, en o apropiación de tecnología, hackeo de tecnología, ¿ya? Latinoamérica se caracteriza por ser pirata, ¿cierto? Pirata de libros, pirata de todo tipo. Hackeo de tecnologías también, que es finalmente lo que siempre hemos hecho en la región, ¿ya? Y en ese sentido es que yo hablo de decolonizar los algoritmos, ¿ya? Porque en esas prácticas de apropiación, lo que nosotros hacemos es cambiar sus significados y adecuarlos a las realidades que nosotros estamos viviendo, ¿ya? Junto con empujar el desarrollo de tecnologías propias, ¿ya? Una de las cosas también, entre comillas, positivas que ha ocurrido con la pandemia, es que las personas se las han ingeniado a falta de recursos, ¿cierto?, para desarrollar sus propias conexiones comunitarias, tecnologías comunitarias. Entonces esas son cosas que yo creo que hay que fomentar. O sea, no olvidemos que el mismo movimiento zapatista desarrolla su propia red de conexión, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llamaba este internet zapatista, ¿ya? Entonces esas para mí son formas de colonización, o sea, no solo en las literaturas que problematizan ciertos aspectos de los algoritmos y que les resignifican al llevarlos al terreno de la creatividad y de los temas latinoamericanos, sino que también esas literaturas nos permiten pensar el desarrollo de tecnologías propias, en lo creativo, pero también en la innovación tecnológica, etc. Entonces, como que por ahí era por donde yo creo que se podría pensar. Ok, y la segunda pregunta que tenemos en el chat era de Ignacio, adelante. ¿Aló? Sí. Ignacio. Hola, sí, hola, buenas noches. Sí, yo pido disculpas, yo no sé, yo soy ingeniero y me llaman mucho la atención estos temas, por eso me anoté esta exposición. Y mi pregunta era, también la voy a leer mejor, porque quizás quedó ahí mejor, que me queda la inquietud si hay elementos de lo que tú contabas en tu exposición que conectan obras análogas antiguas con lo que está pasando hoy día digitalmente, a nivel de concepto o de incluso de la intención del artista, ya sea en lo efímero o en el libre acceso. Yo tuve la suerte de ser alumno en ingeniería, tomé un ramo con Nicanor Parra y por ejemplo lo que él hacía en la calle, que
que si tú lo piensas era como que hubiera hecho una página web, pero que él pegaba los textos en una vitrina y era súper efímero, o los mismos artefactos, que era un mensaje, no sé, un tomate y un clavo, que era por definición algo que iba a morir, incluso desaparecer. Entonces me llama mucho la atención con lo que tú contabas de lo efímero y de otras cosas. No sé si ahí hay conexión, quizás estoy totalmente equivocado. Y no, súper buena la pregunta. Súper buena la pregunta, Ignacio, gracias, porque en el fondo también otro trabajo que me parece importante de hacer y que tampoco se ha hecho mucho, es hacer como una especie de genealogía, ¿cierto? ¿De cuáles son las literaturas que informan a estas tecnologías? Porque, o sea, a las literaturas digitales, porque las literaturas digitales de alguna manera no salen de la nada, ¿ya? Sino que están informadas, por ejemplo, por las neovanguardias, por lo que se venía haciendo en la videopoesía. Uno podría decir, ya que mencionas a Nicanor Parra, que los artefactos de Parra son los memes de hoy día, ¿ya? Efectivamente, dentro de lo que se ha hecho como en estas genealogías de la literatura digital, nosotros podemos encontrar obras electrónicas desde los años 50, principalmente en Brasil, ¿ya? Y que se anclan a lo que es como la poesía concreta, la tradición de la poesía concreta en Brasil, ¿ya? También otras tradiciones que informan a la literatura digital es el campo de la poesía sonora y, por supuesto, el campo de la poesía visual también, ¿ya? Ahora, desde el libre acceso, eso la verdad es que no, otra pregunta que tú me hacías, eso no lo he mirado mucho. Es súper interesante también de mirar, pero yo creo que hacer como esta genealogía, es decir, qué es lo que informa a la literatura digital latinoamericana es súper importante para que no aparezca como algo que solamente implica una ruptura con lo anterior, que yo no creo que sea así, sino que más bien se ancla en ciertas experimentaciones que se venían haciendo desde los 60, 70, 80, ¿ya? Hay algunos autores que pasan de ahí a la literatura digital, como Clemente Padín en Uruguay o Carlos Cosiña en Chile, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que ese tipo de conexiones son importantes de hacer. Al menos esas, las que te dije, son las que yo veo. Súper, muchas gracias. Carolina, tengo similares dudas con respecto al, como indicaba Santiago, con respecto al concepto de descolonización aplicado a este campo, ¿no? Campo que conozco poco, pero en fin, el concepto de descolonización siempre va amarrado de alguna manera a un proyecto emancipatorio, cualquiera que sea, ¿verdad? No lo veo muy claramente en el caso de las tecnologías digitales, porque creo que la parte de la connotación ideológica de esas tecnologías, de su alcance, tanto en el proceso de producción de textos, si les podremos llamar así, como de recepción, creo que el aspecto ese de cómo influye o qué contenido ideológico o en qué consistiría la asignación de un valor ideológico está poco estudiado todavía, ¿no? En ese sentido, asignarle un valor descolonizador me parece un poquito apresurado, ¿no? No sé en qué fundar la idea, ¿no? Quizá puedes elaborar un poquito más. Sí, yo coincido contigo en que, en el fondo, uno podría decir que se trata de un proyecto emancipatorio en ciernes. Como yo señalaba en mi presentación, una de las cosas que he identificado es que los estudios latinoamericanos, postcoloniales, decoloniales, le han dado poca importancia al tema de la tecnología, cuando efectivamente ahí se juegan relaciones de saber-poder súper importantes y que están afectando cierto lugar que ocupa Latinoamérica en la era digital, ¿cierto? En cuanto a en términos como del modo de producción, y en particular en el modo de producción cultural. Así es como más o menos lo veo yo.
Entonces, en ese sentido, yo creo que en el campo de la literatura digital, pero uno podría expandirlo a al campo de la cultura digital o del arte digital, ¿ya? Donde encontramos como distintas formas de apropiación de la tecnología, de transformación de la tecnología, ¿ya? Que buscan sacarlas de los contextos para los cuales estas fueron creadas desde estas industrias de la tecnología dominante, ¿ya? Entonces, porque por supuesto ahí en todo el tema de la imposición de tecnologías, ya sea la de las plataformas digitales como software, etcétera, Microsoft, ¿ya? Hay una se me fue la palabra, pero hay una imposición, ¿cierto? Hay relaciones de poder ahí. Hay sistemas de vigilancia tecnológica que muchas veces no comprendemos. Hay formas de datificación, ¿ya? De la cultura incluso. Que nosotros, bueno, nosotros la verdad es que recién estamos empezando a estudiar acá con un grupo de investigación que estamos formando. Pero en ese sentido nosotros lo que vemos o lo que estamos tratando de pensar es este proyecto emancipatorio en ciernes, donde las formas de colonización que conocíamos en lo digital se reformulan, ¿ya? Aparecen, por ejemplo, estas nuevas formas de brecha, como la brecha digital, que no solo tiene que ver con el acceso, sino que tiene que ver también con conocimientos y usos, ¿ya? Aparecen formas de visibilización, de invisibilización de la producción cultural latinoamericana, como lo que pasa con la literatura digital, y que nosotros hacemos el esfuerzo de decir, no, existe todo esto y lo reunimos en un archivo. En fin, entonces quizás, como dices tú, puede parecer un poco apresurado. Yo quizás diría que es un proyecto emancipatorio en ciernes, donde nosotros observamos ciertas prácticas decolonizadoras que, por supuesto, hay que investigar mucho mejor, porque, como te decía, esto, la verdad es que ha aparecido muy poco en los estudios culturales latinoamericanos. Y eso es algo que a mí me interesa explorar. Entonces, mi presentación es como una primera aproximación, o una primera aproximación a pensar este fenómeno. Por momentos, en lo que tiene que ver sobre todo con la situación de lo que ahora se llama el sur global, o se podría llamar de otras maneras, a veces se percibe en el debate tecnológico la voluntad de, digamos, de definir a ver de qué manera nos logramos subirnos a un tren en marcha, ¿no? Exacto. Es interesante en el caso de América Latina y de otros países de la misma subregión, cómo esto se ha superpuesto, digamos, en un overlap, ¿no? En una superposición clara a formas de analfabetismo que no estaban del todo solucionadas en cuanto a la escritura, a lo verbal, a los procesos de alfabetización, y ahora hay otra capa, digamos, de exclusión alfabetizadora en lo que tiene que ver con los lenguajes computarizados, ¿verdad? Entonces ahí pienso que en algún momento hay que estudiar ambas cosas, si no de manera junta, pero por lo menos convergente, ¿no? Porque ahí hay un proceso de, digamos, de tecnificación cultural que algunos, como lo otro dije, otros han analizado, y luego que afecta, digamos, la concepción humanística de la educación y de la cultura, notoriamente, ¿verdad? Exacto. Se renuevan, digamos, debates sobre las relaciones desde Heidegger de tecnología y antes, ¿verdad? Y humanismo, etcétera. Entonces creo que por ese lado atribuir a priori, digamos, un valor descolonizador a lo que en definitiva es una nueva forma de exclusión, además de abrir de una nueva forma de apertura cultural, también por lo mismo como contracara es también una nueva forma de exclusión. Creo que hay que pensárselo un poquito más, y algún trabajo
tendrá que venir sobre ideología de la digitalización, ¿verdad? Es mi intuición al respecto sobre un tema que no domino para nada. Pero esas son las preguntas que me hago al respecto, ¿verdad? No, o sea, son preguntas súper válidas en el sentido de que efectivamente uno no puede dejar de ver que lo que observamos acá, como dices, desde esto que se llama el sur global, hay unas ansias, ya como uno podría decir, una especie de nuevo desarrollismo de no quedar abajo del carro del progreso tecnológico, ¿ya? Y eso tú lo ves en todas las políticas tecnológicas que se están implementando en los distintos países. En el caso de Chile, la política de inteligencia artificial está enfocada a desarrollo de tecnologías para lograr parecernos, no sé, a Silicon Valley, ¿ya? Nunca va a pasar eso. Pero en vez de mirar hacia adentro, es decir, mirar cuáles son las capacidades que tienen los países, ¿ya? Para poder no ser no intentar ser como líderes tecnológicos, ¿ya? Pero sí se puede trabajar la tecnología de otras maneras, es decir, por ejemplo, cómo vamos a reducir las brechas digitales, cómo vamos a hacer a los ciudadanos más conscientes y críticos respecto a los usos de las tecnologías, etc. Entonces, está, por un lado, esto de no quedarse abajo del carro, ¿cierto? Y está también esto que tú decías de que la brecha digital o las exclusiones digitales no es que borran todo lo que las exclusiones que existían antes, no, lo que hace es que se suman a cuestiones que ya veníamos arrastrando en nuestros países, como por ejemplo el acceso a la educación, la alfabetización, etcétera, y esto suma a una nueva forma de exclusión, ¿ya? Y que por supuesto eso, como bien dice, está asociado a una ideología del progreso también, ¿ya? Yo creo que eso existe, yo no lo niego, pero quizás me han acusado de optimista tecnológica y no me siento tan mal al respecto de esa acusación, pero en general a mí, como te digo, me interesa mirar, o sea, no niego eso otro, y por supuesto soy súper consciente de las formas de dominación, datificación, algoritmización de la vida, la cuestión de la privacidad, etcétera, pero a mí lo que me interesa mirar en mi investigación son las apropiaciones, son los usos, cómo se resignifican las tecnologías. Efectivamente, hablar de colonizaciones puede ser un poco apresurado, como dices tú, pero a mí me interesa ir un poco hacia allá, como mirar cómo estas formas de apropiación, de resignificación, de transformación de las tecnologías, ¿ya? Quizás impulsen procesos asociados a proyectos emancipatorios. Como que por ahí está un poco por donde voy. Carolina, sobre esta cuestión me hace pensar un dato que conozco más del lado de los estudios de cine, pero recientemente Laura Marx publicó algo que ella llama el imperialismo de la banda ancha, donde cuestiona la idea de la capacidad tecnológica, ¿no? Como meta. Sí. Esto es sobre el Netflix, básicamente, el artículo, pero dice que si tú tuvieras globalmente la capacidad de banda ancha para sustentar las plataformas de streaming en las condiciones tecnológicas actuales, no hay planeta que lo sustentaría, porque la generación de energía sería devastadora. Y a partir de eso ya deriva una pregunta interesante, que sería si realmente cuando tú planteas digamos, estos regímenes alternativos, o quizá los llamas descolonizadores, creo que tengo algunas de las mismas dudas que Mabel. La factibilidad material en términos de la sustentabilidad climática, en términos de la distribución de infraestructuras, se vuelve una pregunta esencial, ¿no? O sea, en cierto sentido, yo creo que parte del problema es que la cuestión infraestructural de la producción digital todavía no está bien pensada,
porque las infraestructuras han suscitado a las obras en todos estos registros, pero son pocas las obras que piensan de vuelta hacia las infraestructuras que las sostienen, ¿no? Incluso pienso en la obra de Verónica Gerber que se citaba, que es una obra esencialmente sobre el cambio climático, pero la capacidad que sustenta la obra no está, no hay una autorreflexividad sobre la plataforma necesariamente, ¿no? O sea, yo creo que el problema de las plataformas es bastante más complejo de lo que se refleja en la producción. Sí, efectivamente, aunque en mi investigación yo no he entrado tanto como en el tema de la sustentabilidad o esto que hablabas al principio, ¿cierto? De la cuestión de cómo estas tecnologías o sea, no son sustentables en muchos casos. De hecho, Eugenio Tiselli Eugenio Tiselli, el escritor de literatura digital mexicano, tiene un manifiesto al respecto, lo hizo en un congreso de literatura digital sobre por qué él se salía de la literatura digital, ¿ya? Y que tenía que ver justamente con la cuestión de la sustentabilidad, con la contaminación energética y también de material, ¿ya? Que generan estas tecnologías, donde efectivamente desde la literatura digital y desde el arte digital hay poca reflexión al respecto, ¿ya? Como te decía, no es tanto mi campo de estudios, pero efectivamente en eso estoy de acuerdo contigo. O sea, si es que todos tuviésemos acceso a Netflix, ¿ya? Y a lo que eso supone en términos de banda ancha, claro, colapsa energéticamente el planeta. Pero eso implica exclusiones, pero también por otro lado abre oportunidades para pensar otras formas de acceso. Ahí me sale el lado optimista, ¿viste? Para pensar otras formas de acceso. ¿Qué otras formas de acceso pueden existir para que no tengamos que depender de estas plataformas o de una sola forma de distribución de las tecnologías, etcétera? Entonces ahí yo creo que también es interesante mirar el mundo hacker. Y yo creo que en Latinoamérica, justamente porque tenemos acceso a tecnologías precarias, creo que el mundo hacker, desde el mundo hacker se puede aportar mucho. Y eso es algo, por ejemplo, que yo valoro de lo que ha hecho el Centro de Cultura Digital de México, Broken English en México también, entre otros colegas y centros que conozco. Bueno, el tema obviamente da para mucho más, ¿verdad? De todas maneras, tenemos que cerrar porque estamos en el tiempo, pero como estas tecnologías vienen acompañadas de un discurso de democratización, ¿verdad? Todo está disponible, todo es accesible, etc. Creo que conviene seguir pensando igual en paralelo con el tema de la escritura, que también es una tecnología hegemónica, ¿verdad? En el caso, digamos, de las tecnologías digitales, estamos lidiando con un discurso hegemónico, ¿verdad? De alguna manera, intervenir ese discurso de la democratización digital, que a mí me parece altamente ideológico en el sentido de falsa conciencia, y entonces pensarlo de cómo apropiamos, digamos, porque en una cosa sí yo creo que hay que ser firme, y es en un discurso que se oponga a la automarginación, ¿verdad? Que es algo que a veces aparece en América Latina, a veces con demasiada frecuencia, un fundamentalismo así, que Exacto. Yo creo que automarginarse no, pero sí recordar que estamos todavía lidiando con una tecnología hegemónica, ¿verdad? Que igual que la escritura, digamos, colonizó los campos de la oralidad, etcétera, y con eso culturas, lenguas no dominantes, etcétera. Aquí también tenemos un discurso hegemónico que hay que pensárselo un poquito más ideológicamente, ¿verdad? Esa es mi intuición al respecto, ¿no? Esa es mi preocupación respecto a la accesibilidad y a temas como, ¿verdad? Como la total disponibilidad, etc.
Bueno, dará para continuar porque la próxima conferencia está a cargo de Gustavo Guerrero, que nos acompaña hoy también. Y luego Ana Gallego. Vamos a ver distintos aspectos, digamos, de estas cuestiones y podemos retomar lo de Carolina hoy, muy estimulante, y volver a insertarlo en otros debates en las próximas charlas. Entonces, muchas gracias a todos, especialmente Carolina, por estar con nosotros. Y muchas gracias a los demás por intervenir y acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y un gusto conocerlos. Es igual para nosotros.